él se acerca y me dice, brother, ¿te gustó el apodo que te puse? Y le dije, pues, ¿cuál apodo, Enrique? Me dice, te puse el arquero de Cristo. Mi papá voltea y me dice, ¿qué pasó? Entonces yo le digo, pa, yo también le voy a la América. Y entonces en eso voltea y me pone el brazo en el hombro. Ujú. Y eso fue suficiente para mí. Yo dije, no, Sí. no, de aquí soy. Y lo que me dice es, yo no te pedí. Wow. Entonces yo me quedo, me dice, es la primera vez que me imponen a un jugador. Dice, y eso no lo voy a permitir nunca. Tú conmigo no vas a jugar. Y cuando llega Manuel Lapuente, da la lista y yo no estaba en la selección, en esa lista. Entonces ahí no quiere decir que me haya faltado un paso. Los pasos que correspondían dar los di. Porque en esa época que estuve en Veracruz, Sí. fui seleccionado nacional para jugar no solamente la Copa USA que ganamos en Estados Unidos, que hoy es Copa Oro, la Copa América, donde fui considerado el mejor portero del torneo en Bolivia. Ya era una fiesta completa en todo el estadio y una situación completamente irreal, brincando, o sea, una cosa espectacular después de 13 años que no se había conseguido un título. Sí, Ronaldinho, dentro de la cancha, mis respetos. Fuera de la cancha, tristemente, es una situación que no es ejemplo para nadie. Bienvenidos a una emisión más, a una entrevista más de su canal favorito en YouTube. Recuerden seguirnos en redes sociales como es Instagram, Facebook, sobre todo suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver todas estas entrevistas tan magníficas y tan exclusivas que tenemos para el canal, sobre todo de deportes y de fútbol que tanto nos apasiona. Y el día de hoy, pues no la excepción, ¿eh? Hoy tenemos a un gran invitado, a una leyenda completa del fútbol mexicano que ha estado obviamente con una amplia trayectoria en la Liga MX con equipos grandes como Pumas, como el América, como el mismo Necaxa, campeón en el torneo mexicano, experiencia internacional con selección mexicana, pero bueno, no le quiero dar más preámbulo a mi gran invitado y muchas gracias por tu tiempo nuevamente, Adolfo Ríos. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué placer saludarte. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Adolfo. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a echarnos una platicadita, ¿no? De todo lo que has vivido y toda tu experiencia, ¿no? Toda tu historia. Sí, con mucho gusto. Adelante. Empezamos, Adolfo. Lo primero, ¿de dónde nace lo del arquero de Cristo? He tenido esa duda después de mucho tiempo y ahora se me hace preguntarte. Fíjate que fue muy curioso porque el que me puso ese apodo fue Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez. Y fue en un partido con Necaxa, cuando voy saliendo del vestidor después del juego, él se acerca y me dice, brother, ¿te gustó el apodo que te puse? Y le dije, pues, ¿cuál apodo, Enrique? Me dice, te puse el arquero de Cristo. Y cuando me dijo eso, híjole, yo dije, si hubieras puesto el siervo de Cristo, pues con eso era suficiente. Pero el arquero, digo, no me digas. Y mucha gente pensaba que ese apodo era por hacer el Cristo en la portería. Ok. Pero realmente Enrique me conocía de años atrás, Sí. Y sabía que soy cristiano. Y él siempre en fin de año me llamaba para dar un mensaje Okay. de Año Nuevo, el mensaje de Navidad y todo esto, enfocado lógicamente en la presencia de Dios. Entonces, la verdad que ese apodo superó al nombre por muchísimo, Sí. porque no solamente ha sido un gran compromiso en mi vida, ha sido una identidad en mi persona, pero ha sido una gran responsabilidad, porque como persona Adolfo Ríos puede equivocarse, pero como el arquero de Cristo, en situaciones de integridad, de honestidad, no te puedes equivocar, y eso ha sido un regalo del cielo prácticamente. Sí, exactamente. Es otro, digamos, otro contexto, ¿no? Que a lo mejor abarca muchas cosas y como dices tú, la integridad de los valores, ¿no? Sobre todo ese gran apodo. Sí, por eso es que ha sido una gran bendición en mi vida, porque en los momentos complicados que todos tenemos, eso me ha fortalecido y me ha hecho tomar las decisiones que tengo que tomar, no delante de la gente, no delante de las personas, sino delante de Dios. Y eso para mí ha sido un placer. Cuando pongo una firma, un autógrafo, el pretexto es el Adolfo Ríos. Y lo importante es lo que pongo, que es Juan 3:16. ¿Cómo empieza la carrera de Adolfo Ríos? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias con el balón? No fueron como cualquiera pensaría que de niño mi papá me sacaba al jardín a jugar o me regalaban un balón de fútbol. La verdad es que no tuve yo esa alegría o esa bendición cuando era joven o cuando era niño, porque el fútbol estaba muy lejos de mis planes. Literalmente no teníamos una situación desahogada en la cuestión en casa. Nunca me tocó estrenar un par de tenis o un pantalón, no tuve esa alegría, pero nunca nos faltó nada. No había balones en casa como para estar pensando en
en jugar al fútbol, pero había una televisión muy viejita, una televisión en blanco y negro, con un gancho doblado que era lo que hacía la estática para hacer el trabajo. Para ver la señal. Entonces, yo no veía tanto televisión, pero mi papá sí. Entonces, mi papá le iba a la América y él veía los partidos de América. Yo no sabía ni qué significaba el América. Entonces, yo no podía acercarme desde chavo, desde niño, para poder abrazar a mi papá. Mi papá era muy estricto, era pues ahora sí que educado a la antigua. Entonces, un día mi papá veía un partido de fútbol y yo de lejos veía, yo me mareaba ver un partido porque en blanco y negro y la televisión de la estática se movía y los jugadores así sin saber cuál uniforme era de cuál equipo. Te mareabas. Entonces yo no podía ver un partido de fútbol. Pero mi papá veía el partido y un día estaba viendo un juego y mete un gol a América y él estaba solo, no tenía nadie al lado. Nosotros somos 4 hombres y 2 mujeres en la familia. No hay nadie con él. Entonces yo me acerco y me siento al lado de él. Cuando me siento al lado de él, mi papá voltea y me dice, ¿qué pasó? Entonces yo le digo, pa, yo también le voy a la América. Y entonces en eso voltea y me pone el brazo en el hombro. Y eso fue suficiente para mí. Yo dije, no, de aquí soy. Después mete otro gol a América. Mi papá se levanta a festejar el gol. Yo me le aviento a sus brazos y lo abrazo y grito gol, sin saber ni quién había metido el gol. No sabía ni quién jugaba. Y ahí empezó una situación de acercamiento con mi padre. Entonces, esa relación fue prácticamente la que comenzó, porque yo vi cómo se dirigía a los jugadores en la televisión. Cómo les hablaba con respeto, cómo les hablaba con admiración, cómo les hablaba con una situación que yo jamás conocía que mi padre podía tener. Ese otro lado, ¿no? Y claro, y entonces ahí dije, yo quiero estar ahí. Quiero ser futbolista y quiero que mi papá me vea como los ve a ellos. Y ahí empezó mi recorrido para poder soñar ser jugador de fútbol. Ese gusto, ¿no? Y ese recuerdo que tienes, sobre todo con la relación con tu padre, ¿no? Y esa gran experiencia que tuvieron juntos, ¿no? Con el fútbol. Y más porque con el paso de los años, papá disfrutó con cada equipo que estuve. Siempre me hablaba y me decía, mándame el Pants de los Pumas, y se lo mandaba. Mándame el Pants de Veracruz, se lo mandaba. El Pants de los Rayos, se lo mandé. Mándame el Pants, gorra, tenis y playera de la América, cuando llegué a la América. Mandé. Entonces, él vivió también ese placer y ese gusto de ver a su hijo como profesional. Desarrollarse, sobre todo. Sí, y de conseguir y de estar todavía vivo cuando salimos campeones con América. Fíjate qué gran sueño, ¿no? Y que imagínate a tu papá haberte visto campeón con el América, y entiendo y recuerdo que era de años, ¿no? Que en ese momento que el América no era campeón, entonces imagínate, ¿no? Toda la algarabía. Sí, tenía 13 años el equipo de no salir campeón. Tuvimos esa bendición. Y Adolfo, avanzando un poquito más en el tiempo, esos son tus inicios, ¿no? Relacionado con el fútbol. ¿Cómo empieza a surgir o cómo empiezas a trabajar esas oportunidades para poder después tener ese debut en profesional, ¿no? Mire, yo soy de Uruapan, Michoacán. Entonces empecé a jugar profesional en tercera división cuando tenía 14 años. Entonces de ahí fue un año en tercera división y 2 años más en segunda división B. Cuando se formó la segunda B en ese entonces, los equipos se dividieron en zonas en todo el país, porque era muy complicado estando, por ejemplo, en una parte del país, jugar contra otro equipo que estuviera hasta el otro lado. Entonces se dividió y nos tocaba jugar nosotros contra equipos de Guadalajara, como es el Bachilleres, como era el Tapatío. En México con equipos como Pumas Enep, como Cachorros Neza, como Tulancingo, o sea, de diferentes partes, como me tocaba con Morelia, con Zamora, o sea, en toda la zona. Y me acuerdo que jugamos contra Pumas Enep, que era el equipo filial de Pumas. Y de ahí, el doctor Alberto Trejo, en un partido, al término del torneo, me hace una invitación y me dice, queremos invitarte a Pumas a probarte. Yo le dije, por supuesto que sí. Entonces, al término del torneo, me fui a probar a Pumas. Cuando llegamos a probarnos, en ese momento había jugadores pues, que yo conocía de segunda división, que estaban probándose también. Y jugué en lugares. Ahí conocí a Jorge Campos, llegamos el mismo día él y yo a Pumas a probarnos. Estaba Eugenio Constantino, que después jugó en Pumas también, jugó en Pato, en otros equipos. Fernando Bernal, que también debutó después en Pumas y jugó después en Morelia. Entonces, varios jugadores que nos encontramos. Esa camada, ¿no? Es correcto. Y de ahí me invitan a quedarme en el equipo de segunda división de Pumas. Entonces, juego todavía 2 años más con el equipo de segunda división. Y después ya me invitan a hacer la pretemporada con primer equipo, cuando el entrenador era Mario Velarde, que en paz descanse. Y ahí, en esa pretemporada, ya formo parte del primer equipo. Entonces ahí prácticamente comenzó a hacerse realidad un sueño de llegar
Otra meta, ¿no? Otro objetivo que ibas cumpliendo en tu vida, ¿no? Sobre todo. Y que no era fácil, porque la competencia estaba al día a día, no era sencillo. Había grandes jugadores en ese entonces en el equipo. Y por fortuna, ese torneo ya fui parte del primer equipo. El Sí. portero en ese entonces era Jorge Espinosa. Ajá. Y ese mismo torneo, que yo soy suplente, debuto en primera división en un partido en el Estadio Jalisco contra las Chivas. Contra Chivas, imagínate, ¿eh? El estadio lleno, o sea, ahí se cumplió prácticamente mi sueño cuando debuté en primera división. ¿Cuáles fueron tus sensaciones, Adolfo, en ese debut, en ese cumplir tu sueño? ¿Qué sentías? ¿Cómo, cómo lo viviste ese día? Mira, como jugador, de repente tienes una perspectiva diferente, porque como jugador de cancha, en cualquier momento puedes entrar por una baja de juego, por una situación, una lesión, pero en la portería no es tan sencillo. En la portería es muy complicado que el arquero o lo expulsen o se lastime o salga de cambio, no es tan sencillo. Pero lógicamente trabajas para buscar ese sueño y para llegar a ese objetivo. Pero yo estaba en la banca, entonces pues estábamos tranquilos viendo el partido con el estadio lleno, emocionados por lo que representaba este juego. Sí. Y Jorge Espinosa sale a un balón y choca con un delantero y se lastima y se queda tirado. Cuando se queda tirado, me dice Mario Velarde, comienza a calentar. Yo empecé a calentar bien tranquilo porque dije, en cualquier momento se levanta. Sí, ajá. Pero no se levantaba. No te lo esperas, claro. Entonces, con el paso de los minutos, el nerviosismo y la emoción pues comenzó más porque el doctor no decía nada. Hasta que el doctor se levanta y hace cambio. No, hombre, cuando hice cambio, yo ya estaba emocionadísimo. Toda la adrenalina, me imagino. Iba yo a tener ese debut soñado en primera división. Entonces me llama Mario Velarde, me acerco con él, toma del cuello y se agacha. Entonces yo me agacho así para escucharlo porque estaba lleno el estadio, no se escuchaba nada. Sí. Y no me decía nada. Entonces yo me acercaba más a él para decir qué instrucción me iba a dar. Y seguía sin decirme nada. Entonces en eso volteo a verlo y lo veo con una sonrisa espectacular que me contagió de emoción y solamente me dijo, tu momento llegó. Y entonces me dijo, adelante. No, cuando entré a la cancha yo entré soñando, no pisaba, yo iba flotando. Ibas volando. Y entonces llego a la portería y mis compañeros por supuesto me deseaban suerte, me animaban. Claro. Y debuté y me fue muy bien. En ese entonces Chivas, pues imagínate, un equipo Benjamín Galindo en la media cancha, Demetrio Madero, tenían al Sheriff Quirarte, tenían al Zuli Ledesma en la portería. Y paso. Nupi Pérez adelante, al Pillo Dávalos, o sea, tenían un equipazo. Entonces realmente Pumas no se quedaba atrás, por supuesto. Miguel, no, claro que no. Félix Cruz, Manuel Negrete, Luis Flores, Rafael Amador, Raúl Servín, Beto Aspe, Memo Vázquez, o sea, un equipazo también. Casi la selección nacional, ¿no, Adolfo? Pues ahí llegó mi debut y la verdad lo disfruté mucho, me fue muy bien y de ahí comenzó ya prácticamente en mi vida una posibilidad ya de buscar una titularidad. Exactamente. ¿Y cómo surge esa, digamos, esa continuidad y ese encontrar la titularidad en el arco de los Pumas? Mira, ¿Cómo surge esa parte? Jugué todavía después de eso un par de partidos más y después el torneo terminó, pero el siguiente torneo prácticamente arranqué como titular. Entonces ahí fue prácticamente ya mi debut ya como titular el siguiente torneo, porque esto fue en noviembre. Mi debut, entonces al siguiente torneo prácticamente arrancamos y ya empecé jugando yo y ya jugué todo el año, porque en ese entonces los torneos duraban un año. Sí, un año, exactamente. ¿Cómo fue ahí? Me dio un poquito del tema, pero me da la curiosidad de cómo fue tu relación y ese aprendizaje mutuo, yo creo, que tuviste con Jorge Campos. Sí, la verdad es que vivíamos en la Casa Club, entonces cuando nos quedamos en el equipo, a mí me mandaron a segunda división y a él lo mandaron a reserva profesional. Entonces vivíamos juntos, no viajábamos juntos porque cada equipo tenía su calendario. Sí, su itinerario. Exactamente, entonces esa situación se fue dando con una gran amistad. Es una persona a la cual quiero mucho, conozco a su familia, él conoce a mi familia, entonces hicimos una gran amistad y esa situación se fue dando poco a poco al grado de que cuando yo me quedo titular, el que se queda de suplente es Jorge Campos. Y Jorge, los 4 años que yo fui titular en Pumas, él incluso comienza a jugar de delantero, porque pidió esa posibilidad de jugar de delantero y muchos partidos jugamos juntos, yo de portero y él de delantero. Y cuando yo me voy a Veracruz, entonces el más contento era él por 2 cosas. Primero, poder jugar y segundo, porque me dijo, ahora sí te voy a poder meter un gol. Entonces,
O sea, quería como quiera ayudarle. Fuera. Entonces me fui a Veracruz y él se quedó en Pumas. Y hablando de, ahora que tocas el tema de Veracruz, que fue tu siguiente paso, ¿no? En la carrera de Adolfo Ríos, ¿cómo surge ese movimiento? ¿Cómo se da del pasar del debut, de la experiencia de Pumas, a llegar a los Tiburones Rojos de Veracruz? Fueron 4 años que yo jugué en Pumas en primera división. Íbamos a empezar una pretemporada. Para mí, de los mejores entrenadores que he tenido, el doctor Miguel Mejía Barón. Sí. Y estábamos en pretemporada cuando me llama y me dice, Adolfo, hay una propuesta muy interesante. Veracruz tenía 1 año en primera división apenas. Entonces hay una propuesta muy interesante. Sí. Para ti, te están pidiendo y quieren que vayas a Veracruz. Entonces dime tú qué piensas. Entonces yo le dije, Miguel, dime tú si es tiempo de buscar crecer, de buscar seguir trabajando y luchando por una imagen dentro del fútbol en otro equipo. Y entonces me acuerdo de sus palabras y me dijo, lo que representa para ti por higiene mental sería muy válido. Le dije, perfecto, Miguel. Entonces en ese momento me despedí del equipo y me fui por mis cosas y en 2 días ya estaba yo en Veracruz. Veracruz para mí fue un desahogo futbolístico espectacular, porque fue cuando más tiempo estuve en selección nacional, cuando más veces fui convocado a la selección, cuando más partidos tuve con selección nacional y más partidos tuve como jugador activo en Veracruz. Sí. Hasta hoy soy el jugador en el Pirata Fuente, que ya, por cierto, lo están demoliendo, en esa historia con más partidos oficiales jugados en Veracruz. Entonces, para mí fueron 7 años de mucho trabajo, por supuesto. Sí. Bendición, con la gente, con todo lo que representó esa posibilidad. Y fueron 7 años maravillosos para mí. ¿Qué te llevas de esa experiencia, Adolfo? Aparte de todo lo que comentaste, esos largos 7 años que estuviste con los Tiburones, pero ¿con qué te quedas del Veracruz? O sea, ¿qué es lo que sigues recordando en el presente y que no vas a olvidar jamás? Y con la gente, la gente, La afición. hijo, impresionante. Tengo grandes amigos allá, tengo compadres allá, muchísima gente. Cada vez que tengo la posibilidad de ir con mi familia, me reciben espectacular, me siguen recordando. Entonces, realmente ese cariño de los sábados a las 4 de la tarde con el estadio completamente lleno, 4 horas antes de que el partido comenzara, los partidos más importantes que llegamos a ganar ahí, se cerraba el malecón y se hacía todo el bulevar. Toda una fiesta. Entonces, realmente se disfrutaba todo eso y lo disfrutaba muchísimo. Entonces, por supuesto que el aprendizaje que se tuvo para todo eso, ya una experiencia que me dio para llegar a selección nacional, porque en esa época que estuve en Veracruz, Sí. Fui selección nacional para jugar no solamente la Copa USA que ganamos en Estados Unidos, que hoy es Copa Oro, la Copa América, donde fui considerado el mejor portero del torneo en Bolivia, en donde dejé una marca de penales atajados en serie de penales que apenas el Tibu Martínez la acaba de igualar. Entonces, de jugar eliminatoria mundialista calificando para el Mundial con nuestro país para el Mundial de 98. Entonces, de Francia. Toda esa época fue con Veracruz. Y la verdad es que fue extraordinaria la experiencia que tuve. Y lógicamente de ahí la gran posibilidad de dar el salto a Necaxa, que fue el equipo en donde salí campeón por vez primera en mi vida futbolística en primera división. Y eso también fue un regalo del cielo. ¿Crees, Adolfo, que alcanzaste la plenitud en el Veracruz? ¿Consideras eso o crees que fue en alguna etapa posterior? Mira, yo creo que alcancé un nivel mucho importante en Veracruz. Pero la plenitud, tengo que decirte que la alcancé en América, porque nunca dejé de aprender ni dejé de trabajar. Y en Necaxa todavía, cuando salgo campeón con Necaxa, pensé que había alcanzado esa plenitud, pero todavía vino un trabajo extraordinario que tuve con Néstor Rafael Verderi en América, sí. En donde había una madurez muy importante para mí, al grado de poder conseguir y tener las bases para poder conseguir el título en el 2002. Exactamente. Y ahora que tocaste el tema de selección, que lo traía muy bien guardado yo, ¿cómo fue ese llamado, ese primer llamado a la selección nacional? ¿Qué sentiste? ¿Quién fue el que te dijo, Adolfo, vas a estar en la plantilla, posiblemente vayas a jugar o era tu debut? ¿Cómo viviste eso y quién se acercó contigo para esa oportunidad tan grande de estar en selección nacional? Mira, antes era completamente diferente. Antes no te enterabas por los medios primero. Hoy sale una convocatoria y los medios se enteran. Y lo ves en Twitter, en Instagram. Pero antes no, antes tenía que llegar un fax de la Federación Mexicana de Fútbol al club
y después de que llegaba ese fax, el club te mandaba y te enseñaba el fax a ti en donde estaba tu nombre para una convocatoria. Ajá. El primer entrenador que me llevó a una selección nacional fue Alberto Guerra, en una selección nacional cuando él fue entrenador de la selección. Sí. Entonces, te estoy hablando del 87, más o menos, en esa época. Entonces, después, el segundo entrenador que me llevó a la selección nacional fue Mario Velarde, cuando él fue entrenador de la selección nacional también. Y después, el siguiente entrenador fue Bora Milutinovic, que fue donde más época está en selección nacional. Después de eso, Manuel Lapuente, también en otra Copa América y otros torneos que tuvimos con selección nacional. Y al final de mi carrera, todavía La Volpe me convocó a selección nacional. También. De las situaciones de selección nacional fueron muy particulares y muy diferentes, pero la emoción fue exactamente la misma. Porque representar a tu país, ponerte el escudo de la selección nacional y estar en una cancha de fútbol cantando el himno nacional, representando a tu país, a tu gente, a tu raza, entorno, hijo, no hay palabras para describir eso. No hay palabras, y otro sueño que estabas cumpliendo, ¿no, Adolfo? Así es. Yo creo que siempre representar a tu país tiene algo diferente, porque ya los colores de los equipos quedan de lado. Los colores donde estuviste ya son otra cosa. Y me tocó tener compañeros en selección nacional de todos los equipos que enfrentaba y que eran unos piques en la cancha impresionantes. Pero al estar en selección nacional, todo eso se quedaba de lado. De ninguna manera influía. Y entonces empezabas a cosechar una situación distinta como jugador de fútbol. Sí, ya todos iban a un mismo sueño. Correcto, a cosechar amigos, a cosechar personas, a cosechar mexicanos. Entonces, sí era diferente. ¿Cómo compartiste esa felicidad, ese logro, ese sueño con tu familia? No, de manera espectacular. Mi esposa principalmente, mi familia en Uruapan también, mi gente en Uruapan, pero con mi esposa principalmente todo lo que era selección nacional también era una bendición, una emoción indescriptible. Entonces mis hijos eran muy pequeños, entonces no tenían una dimensión tan clara de lo que representaba. Pero sigo teniendo por ahí algunas de las playeras que más recuerdos tengo y más gratos recuerdos tengo con selección nacional y eso son tesoros prácticamente para mí. Sí, exactamente. Digo, esta es una experiencia inolvidable, ¿no? Me imagino estar en selección nacional. Obviamente, como platicamos, es un sueño. Pero ¿crees tú que te faltó ese pasito de quizás estar en un mundial? Mira, yo creo que no me faltó. Porque cuando me tocó jugar lo que fue Copa USA, Copa Casper, Copa Kirin, donde ganamos la Copa USA, después la Copa América, todo fue para llegar a jugar las eliminatorias mundialistas. Y me tocó jugar toda la eliminatoria y calificamos al mundial. El partido que calificamos fue ganándole a El Salvador 1-0 con gol de Luis García. Y cuando ganamos ese partido, matemáticamente estábamos calificados al mundial, 2 fechas antes de que terminara la eliminatoria. Entonces, en este momento, yo había hecho todo para estar en un mundial. Calificamos, jugué toda la eliminatoria, absolutamente todo. Después jugamos un partido contra Estados Unidos en el Estadio Azteca donde empatamos a 0. Eso no le gusta a la afición, en aquel entonces menos. Y aún cuando ya estamos calificados para el mundial. Y cambian de entrenador, dan de baja a Bora Milutinovic y llega Manuel Lapuente. Y cuando llega Manuel Lapuente, da la lista y yo no estaba en la selección, en esa lista. Entonces ahí no quiere decir que me haya faltado un paso, los pasos que correspondían dar los di. Pero lógicamente en el momento en el que hay alguien que tiene que definir y decidir a quién lleva, pues siempre va a haber alguien que diga sí y alguien que diga no. Sí. En ese caso, siento que hice lo que tenía que hacer y si no llegó esa posibilidad, no hay ninguna situación de drama porque Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, yo me quedo más con el hecho de que primero, estoy en el panini de ese mundial, aunque no haya. Y segundo, queda más la situación de lo que la gente me sigue diciendo hoy en día. Que me dicen, tú mereces haber estado en el Mundial 98, mereces haber estado en el Mundial 2002. Y eso me da a mí una alegría grande de saber que lo reconoce, independientemente de que no me hayan convocado. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, pero hay cosas que no están en tus manos. Y eso hay que admitirlo. Sí, exactamente. Tú dejaste todo en la cancha, trabajaste para poder lograr algo así, pero aún así, como quiera la gente, tenemos ese recuerdo de ti, sobre todo del arquero de Cristo y de uno de los grandes porteros que ha dado la selección nacional. Gracias, y eso la verdad que para mí me deja un placer enorme, porque cada vez que tuve esa posibilidad y esa bendición de representar a mi país, lo hice de la mejor forma, y eso a mí me deja muchos gratos recuerdos y logros, por supuesto, también.
Sí. Y avanzando en tu trayectoria, Adolfo, vas de Veracruz y pasas a los Rayos del Necaxa. ¿Cómo fue esa parte de tu trayectoria, cómo se vivió y que incluso llegaste a ser campeón, ¿no? Con los Rayos del Necaxa. Sí, fue muy curiosa porque cuando llego yo a Necaxa, llego yo de Veracruz, llego siendo figura en Veracruz. Sí. Y después de también ser figura en selección nacional, después de la Copa América de Bolivia 98. Entonces, cuando llego yo a América, a Necaxa, pues que me da de alguna forma la bienvenida es Manuel Lapuente. Pero él me llama a su oficina y lo que me dice es, yo no te pedí. Entonces, yo me quedo, me dice, es la primera vez que me imponen a un jugador. Dice, y eso no lo voy a permitir nunca. Tú conmigo no vas a jugar. Entonces, yo me quedo así, digo, pues... Qué agresividad, ¿no? Qué bienvenida. Entonces le digo, profe, no porque venga yo de selección nacional, vengo agrandado exigiendo un puesto. Yo tampoco pedí estar aquí, pero ya estoy aquí. Y si con lo que yo hago dentro de la cancha puedo aportarle algo al equipo, usted va a decidir si me mete o no me mete. Entonces le digo, le agradezco mucho la bienvenida, con permiso. Y así fue. Lógicamente al principio no me metió. Fueron una semana nada más porque después lo llaman en la selección nacional, justo después de que corren a Bora Milutinovic. Sí. Y me manda a decir, Adolfo, no creas que estés fuera de la selección nacional. Pues dije, pues bueno, por lo menos esa comunicación tengo. Sí, exactamente. Pero sí estuve fuera de la selección nacional y él lo sabía siempre. Entonces, se queda Raúl Arias como técnico. Ajá. Y en ese torneo llegamos a la final contra Toluca y perdemos la final. Y el siguiente torneo llegamos a la final otra vez contra Chivas y salimos campeones. Entonces, realmente había un gran equipo, sí. Un trabajo y una perspectiva clara de lo que se buscaba. Oye, qué gran equipazo el del Necaxa, ¿no? Me parece que es una de las generaciones de oro que tuvieron los Rayos, ¿no? Así es. Tiempos. Es correcto, y eso que a mí ya no me tocó con Beto Aspe o con Ivo Basay. Peláez. Con Peláez tampoco. Sí me tocó con grandes jugadores como el Ratón Zárate, como Vilches. Después incluso llegó Carlos Hermosillo, estaba Aguinaga, Sergio Vázquez. Entonces, sí había un gran equipo y por supuesto que coronamos ese gran equipo con un campeonato. Exactamente, y es un gran equipazo que hizo época, ¿no? El equipo del Necaxa en los 90s. Cuando tienes una referencia de un equipo del fútbol mexicano, siempre volteas a ver al Necaxa. O sea, ese Necaxa hizo historia totalmente en el fútbol mexicano. Así es, y tuvimos esa bendición de ser parte de ese equipo. De hecho, el último campeonato de Necaxa fue en el 98, que fue el que ganamos nosotros contra las Chivas. Y desde entonces hasta la fecha, desafortunadamente, no se ha conseguido otro título. No, exactamente. Por eso todavía vale más, yo creo, ese campeonato, ¿no? del Necaxa. Así es. ¿Cómo viviste esa parte, Adolfo, después de tiempo de estar trabajando muy duro en el fútbol mexicano, de lograr tus objetivos, de lograr tus sueños? Ese momento de verte coronado con el torneo mexicano, ¿cómo fue esa vivencia? ¿Cómo sentiste esa experiencia? Mira, la verdad es que era un compromiso que yo tenía, un compromiso que me había hecho. Cuando yo llegué a Pumas y juego mi primer final, en mi primer año como profesional, me fue muy mal en la final. Entonces perdemos por una equivocación que yo tengo en ese partido. Y lógicamente vinieron críticas bastante fuertes al grado de recibir insultos, de recibir amenazas, de recibir ponchaduras de mi auto, rayar mi coche. Entonces, esas críticas me hicieron incluso pensar en dejar el fútbol cuando había jugado solamente un año de fútbol en primera división. Sí. Pero cuando decido quedarme y demostrar que podía ser campeón, mi propósito era ser campeón de primera división. Nunca tomé, nunca me desvelé, siempre llegaba una hora antes, me iba una hora después de cada entrenamiento, porque yo tenía que ser campeón. Entonces pasaron 11 años después de que yo jugué esa final hasta que salí campeón. Sí. La final en el 87 y el campeonato lo gané en el 98. Entonces fueron 11 años de trabajo, de sacrificio, de trabajo, sí, de compromiso para poder llegar a ser campeón. Cuando salgo campeón, fue un regalo de Dios, porque nos hemos jugado el partido de ida, hemos quedado 0-0 en el Estadio Azteca. Ajá.
este partido de vuelta en el Jalisco con estadio completamente lleno, con un equipazo como Chivas, con su delantera, con Ricardo Peláez, con Luis García, con Coyote, con Morales, con, o sea, Claudio Suárez, el Tiburón Sánchez, tenían un equipazo. Un gran equipazo, sí, las Chivas, claro. En ese sentido, nosotros sabíamos que íbamos a ir a competir y tenemos esa bendición de salir campeones. Como salimos campeones, fue muy curioso por otro regalo que Dios me dio, porque cuando yo llegué a Uruapan, mi entrenador fue un entrenador uruguayo de nombre Horacio Troche, que fue mundialista en su país, capitán, defensa central y capitán en su mundial con Uruguay. Sí. Entonces, él fue mi entrenador los 3 años que estuve en Uruapan. Y cuando salimos campeones en el Estadio Jalisco, me levantan a mí en brazos, en hombros, y estoy festejando. Y cuando me bajo ya de los hombros de algunos compañeros que me habían levantado, me encuentro de frente a don Horacio Troche. Entonces, ahí en la cancha, él estaba trabajando en Guadalajara en medios de comunicación. Ajá. Entonces yo pues, corro donde estaba él y le ahorita claro. don Horacio, somos campeones. Yo llorando, y él también. Entonces él me abraza y me dice, Pepe, porque así me conocía él allá en Uruapan. En Uruapan. Somos campeones. Entonces realmente esos momentos se me enchina la piel cada vez que lo recuerdo. Claro. Porque él fue pieza fundamental en mi inicio, en mi carrera futbolística. Como un padre, ¿no? Un padre deportivo, por así decirlo. Sí, como un padre deportivo, y además él llevó a Jorge Poyú, que también fue portero acá en nuestro país, portero uruguayo, que jugó cuando él vino a ser entrenador, don Horacio de Chivas, y se trajo a Jorge Poyú. Sí. Y después a Leonel Conde, que también fue portero después en Morelia, también uruguayo, y ellos fueron mis entrenadores en Uruapan. Entonces yo tuve un proceso de entrenamiento diferente al que cualquier equipo de tercera o segunda división había tenido, con porteros profesionales uruguayos y además de don Horacio Troche. Entonces fue un placer esa final. Oye, además, quité un peso de encima. ¿Sí? Es un enorme de encima. Ahora sí dije, ahora sí no tengo que agachar la cabeza ante nadie. Vives esa gran etapa también con los Rayos del Necaxa, avanzando con tu trayectoria. Llega esa oportunidad, ¿cómo llegó esa oportunidad más bien de estar en las Águilas del América, uno de los grandes equipos e históricos del fútbol mexicano? Mira, cuando yo llegué a Pumas, lo más importante era ganar el América. Literalmente, veíamos los calendarios de partidos y decíamos, ¿cuándo vamos contra América? Tenemos que ganarle. En Veracruz, no hombre, cuando le ganamos a América, se hacía fiesta en todo el puerto. O sea, se festejaba. Llego a Necaxa, y en Necaxa, cuando íbamos a jugar contra América, nos concentraban una semana antes. No salimos porque le vamos a ganar, qué hermano menor ni qué nada, le vamos a ganar al América. Y lógicamente había una idea en el argot futbolístico, que los jugadores de América que no funcionaban los mandaban a Necaxa, pero los jugadores de Necaxa que funcionaban los mandaban a América. Pero no funcionaban regularmente los que iban de Necaxa. Entonces ese era el run mediático. Sí. Entonces cuando llego yo un día a hacer pretemporada con Necaxa, y llega Raúl Arias y me dice, Adolfo, pasa a mi oficina. Pues claro que sí, Raúl, ya habíamos salido campeones, todo. Y me dice, hoy no te vas a vestir. Bueno, de hecho, no te vas a vestir más aquí, porque ya no perteneces a Necaxa. Wow. Yo le dije, Raúl, ¿de qué? Pero sí, ¿qué está pasando aquí? Sí, entonces me dice, no, ahora perteneces a la América. Le digo, oye, Raúl, pero a mí nadie me ha dicho nada. Me dice, a mí me acaban de hablar, entonces mañana te presentas en América. Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? El día siguiente, yo de niño, con mi papá, pues yo veía a los porteros como Rafa Puente, como el Pajarito Cortés, como Néstor Rafael Verdelli, como Paco Tejón, que eran los porteros de América. Y cuando llego al día siguiente a entrenar en Coapa, quien me da la bienvenida es Néstor Rafael Verdelli. Sí. Entonces, cuando llego, me dice, Adolfo, soy Néstor Rafael Verdelli. Le dije, Néstor, y le doy un abrazo. Me dice, ¿qué pasó? Tú le dije, Néstor, pues yo de niño era Néstor Verdelli. Entonces, yo ya te veía y te admiraba. Me dice, no, muchas gracias. Entonces, el hecho de llegar así a América, pues también fue un momento muy emotivo. Así es. Exactamente. Entonces te dan la noticia de que pasas a las Águilas del América. Llegas a una escuadra de las Águilas que tenía mucho tiempo de no ser campeón. Imagínate esa presión. O sea, vaya, no quisiera pensarlo tanto cómo lo vivieron ustedes en ese momento, pero cómo era ese escenario, ese vivir esa parte de, vaya, tenemos mucho tiempo de no ser campeón en el América. ¿De qué estamos hablando en eso? Sí, es una presión extra. De hecho,
con el simple hecho de llegar a América, ya es una presión diferente. Sí. Ya es una situación de atención y de compromiso distinto. Ya es algo que sabes perfectamente cómo se le juega a la América porque lo enfrentaste anteriormente en muchas ocasiones. Entonces, sí hay algo distinto en ese club. Y lógicamente, cuando llegamos, lo primero que nos dijeron fue eso. Cuando llegué, América tenía 11 años de no salir campeón. Y me dijeron, tienes 11 años de no salir campeón. Le dije, ¿perdón? Me dice, sí, ya tienes 11 años de no salir campeón. Le dije, bueno, yo acabo de llegar. ¿Por qué o qué, verdad? Pero este equipo tiene... Le dije, bueno, eso sí. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo que son nuestras manos, los que acabamos de llegar y los que están en el equipo, por terminar con esa mala racha. Sí. Y 2 años después, gracias a Dios, pudimos terminar con esa racha. Exactamente. ¿Y qué equipo se formó, no? Otra gran escuadra que hizo época también en el fútbol mexicano, aparte de lo de que platicamos lo de Pumas, lo de la generación dorada del Necaxa. Esta del América era una plantilla bastante fuerte, ¿eh, Adolfo? Sí, sí, además era un equipo, podríamos decir, comprometido. Sí. Pero además de comprometido, experimentado. Y esa situación de ser gente experimentada ya era un tema de poder manejar las emociones. Manejar, por supuesto, los conflictos y manejar lo que representa llegar a una liguilla y pelear por una final. Sí, exactamente. ¿Cómo viviste después de tanto tiempo? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo vivieron ustedes y Adolfo Ríos también ese torneo del 2002 donde el América sale campeón después de mucho tiempo? ¿Cómo fue esa experiencia? Una época complicada. Fue complicada porque nosotros calificamos incluso en 8º lugar. El primer lugar en esa temporada, el superlíder, fue La Piedad, que tenía Víctor Manuel Bucetich. Sí. Entonces era un equipo bien armadito. Uh-huh. Le ganamos, eliminamos a La Piedad y después vamos contra Pumas. Entonces la semifinal la jugamos contra ellos y también les ganamos. Entonces cuando llegamos a la final era contra Necaxa. Necaxa no había recibido un solo gol en toda la liguilla. Venían jugando espectacular. Sí. Ver partido lo perdemos 2-0. Uh-huh. Y dijimos, vamos al segundo juego. El partido de vuelta termina el primer tiempo 0-0. Entonces dijimos, ¿de qué manera? O sea, el equipo de Necaxa tú lo veías dentro de la cancha, cómo se apoyaban, cómo se entregaban, cómo corrían, cómo se hablaban. Entonces, no, están pero bien metidos. Sí, están muy amarrados. Sí, y en medio tiempo, el entrenador ya, Manuel Lapuente, en medio tiempo nos dice, nosotros llegamos y dijimos, nos mandó las indicaciones. Llegó y solamente nos dijo, solo le pido un gol. Y se levantó y se salió. Entonces nos quedamos así. Dijimos, o sea, pase lo que pase, solo les pido un gol. Listo. Nada más. Entonces salimos a la cancha y dijimos, muchachos, vamos a hacer un gol. Si metemos uno y nos meten otro, ni modo, vamos a hacer un gol. Y salimos a la cancha con todo en el segundo tiempo. Bueno, cuando hacemos ese gol que lo hace Patiño, cambió absolutamente el escenario. Sí. La gente parecía que volaba, que brincaba, que se movía. El estadio estaba cimbrando. Era una furia en ese estadio. Impresionante, pero más allá de todo eso, la situación que cambió dentro de la cancha. Ya los juegos de Necaxa que antes se animaban y se hablaban y todo esto se comunicaban, se empezaron a gritar y empezaron a reclamarse entre ellos. Entonces empezó a haber una situación completamente diferente que dijimos, este es el momento. Este es el momento, exacto. Y después viene el gol de Zamorano. Cuando viene el gol de Zamorano, no, ya era una situación hervidero, una situación completamente diferente. En ese entonces, lógicamente, era el gol de oro, cuando vamos a tiempo extra, porque empatamos a... Y el gol de oro, pues es el que mete gol gana. Uh-huh, sí. Incluso antes de que metiéramos el gol, nos anulan un gol. Porque hacemos un gol y ya estábamos festejando, yo iba corriendo y de repente, no. Creo que va para atrás todo. Y entonces, otra vez a remar. Y cuando hacemos el gol que ya hace Misionero Castillo, sí. Yo no festejé, yo estaba volteando, como loco, volteando a ver al árbitro para ver si el árbitro lo había dado. Bueno. Sí, realmente. Locos, ¿no? De locos. ¿Cómo se vivió todo ese escenario? Vaya, parecía un guión de película, Adolfo. ¿No? Imagínate, o sea, les anulan un gol en los últimos minutos, se quedan todos así pasmados, después viene el gol del Misionero Castillo y vaya, después la algarabía, ¿no? De ese campeonato tan mítico de las Águilas del América. Sí, es correcto. Entonces, la verdad que Dios es bueno. Repito, las cosas me pasan por algo. Sí. Y me acuerdo, por ejemplo, yo no fui convocado en ese partido a selección nacional del 2002. Ajá.
y Cuauhtémoc, por ejemplo, Luis Hernández, Germán Villa, no estaban con el equipo. Entonces, porque estaban con selección nacional. Sí. Entonces, si a mí me hubiera tocado en selección nacional, no hubiera conseguido ese título con el equipo. Entonces, por eso Dios es bueno y en su gran sabiduría sabe cuál es la necesidad en el corazón de cada uno para saber y poderle dar un regalo como el que me dio a mí y como el que le dio a toda la afición americanista. Estuviste en el momento preciso y tenías que estar en ese momento. Así es y así fue. Y después, Adolfo, viene ya, digamos, tu etapa final, ¿no? Como futbolista profesional. Y cuando yo me retiré, que terminó el torneo, me ofrecieron un contrato más que rechacé. Wow. De Necaxa me invitaron a regresar a Necaxa. A regresar. Y también lo rechacé. De Morelia, el presidente director deportivo era Luis García y me habló para decirme, Adolfo, ven a jugar acá. Hubiera sido un placer para mí jugar en mi tierra. Sí, Michoacán. Y lo rechacé. Jorge Campos me habló para decirme, Adolfo, de parte de Herrerías, te quieren en Veracruz de vuelta, regresa. Pero no era una cuestión negociable, porque yo ya había definido ese tema y mi familia me estaba esperando. Mis hijos, mi hijo tenía 11 años, mi hija tenía 9 años. Yo ya había terminado un ciclo. Ya sentías eso. Y era ya tiempo de decir adiós y decir adiós en el mejor momento, como lo hice. Exacto. Entonces, terminé mi carrera jugando titular. En un gran nivel. En ese sentido, en un buen nivel y con opciones todavía de seguir jugando al fútbol. Entonces, realmente Dios fue bueno para darme esa posibilidad de decirle yo adiós al fútbol y no que el fútbol me dijera adiós a mí. Exactamente, y ahí es donde empezaban a hacer la leyenda del arquero de Cristo, ¿no, Adolfo? La verdad. Y que es un placer porque si tú pones en tu computadora el arquero de Cristo, sale Adolfo Ríos. Sí. Entonces eso para mí es un regalo de Dios, porque ese sigue siendo para mí un compromiso enorme, el poder ser un siervo, un servidor, con ese apodo tan grande que rebasó mi nombre. De esta gran carrera que tuviste, Adolfo, en el fútbol mexicano, ¿hay algo que digas, me faltó esto? ¿O dejé pendiente esto? ¿Hay algo que hayas tú sentido sí? No, porque di todo lo que tenía que dar, dentro y fuera de la cancha. Entonces, si bien podía haber dicho, híjole, sí me faltó un mundial, pero de ninguna manera hice lo que tenía que hacer. Sí. Y estoy agradecido con Dios, con todo lo que me dio, con esa virtud de haber sido futbolista, pero principalmente de haber dejado un legado, y que ese legado para mí ha sido un placer desde que me retiré. Incluso cuando estaba a punto de retirarme, había porteros que traían el 25 y me decían por qué. Me decían, el Rorro traía el 25, me decía, Adolfo, ese es por ti. La Jud, hoy en día trae el 25, me dice, Adolfo, por ti. Jurado un tiempo trajo el 25, me dijo, este lo traigo por ti. Entonces, realmente, para mí inspiración. Tiene mucho valor, tiene mucho valor. Sí, quiero enfocar un poquito más a cómo es y cómo fue, o cómo sigue siendo la carrera de Adolfo Ríos dentro del plano directivo de los equipos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, la primera vez que me invitaron fue precisamente, yo estaba en Televisa cuando me invitaron a ser directivo en Gallos Blancos, pero la primera vez que me invitaron yo no acepté, porque yo quería prepararme, quería tener un respaldo para poder llegar, no de manera improvisada, sino con una preparación, y así lo hice. 2 años después acepté la primera invitación. La verdad hicimos un gran trabajo, nos fue muy bien, dejamos cosas muy importantes y jugadores que hoy en día son figuras en muchos equipos. El tema de Romo, Jordi Cortizo, sí, wow. Orbelín Pineda. Orbelín Pineda. Jugadores, nosotros los sacamos acá en Querétaro. En Querétaro. Entonces, trajimos jugadores importantes como Camilo Zambeso, como William da Silva, como Ricardo Jesús. O sea, se hizo un gran trabajo. Posteriormente vinieron algunos temas con cambios de dueños y todo esto, y dimos un paso de costado. Hoy en día, lógicamente, estamos en espera de proyectos que tengan que ver con el tema deportivo, pero seguimos también en proyectos deportivos. Hoy estoy en Claro Sports. Sí. Lista, tengo esa bendición de hacerlo desde casa. En algunos partidos, por supuesto, tenemos también la alegría de estar en los estadios, pero no me absorbe. Lo hago en tiempos que puedo hacerlo. Y tengo todo el tiempo para estar con mi esposa. Mis hijos ya se casaron. Entonces, si llegara un proyecto interesante, en lo cual define una situación de identidad, de propósito, de integridad, en una situación futbolística como dirección deportiva, por supuesto que tomaríamos ese reto. Oye, ¿y qué gran trabajo se hizo con Querétaro, Adolfo? Yo recuerdo muy bien ese Querétaro, si mal no estoy, del 2014, 2015, que incluso llegaron a una final, si mal no estoy, de liga. Me parece que estaba el profe Buse,
O sea, como dices tú, se trabajan mucho con las fuerzas básicas. Sobre todo esa, vaya, me imagino que tú estabas ahí, ¿no? Cuando la llegada de la estrella Ronaldinho, ¿no? O sea, ¿cómo se dio toda esa parte, ¿no? Mira, yo tengo que ser claro en ese sentido. Sí estaba yo como directivo cuando viene el tema de Ronaldinho. Lógicamente, los dueños son los que definen y toman las decisiones. Pero acá hablamos de temas deportivos. Y yo no me enteré que iba a llegar Ronaldinho hasta 3 días antes de que llegara él. Sí. Entonces, de hecho, eso fueron una de las situaciones por las cuales agradecí la oportunidad. Yo al siguiente presenté mi proyecto, en donde yo no veía una situación que es una figura, por supuesto que lo es, que fue considerado el mejor jugador del mundo, claro que sí. Sí. Pero el proyecto que nosotros habíamos presentado, que yo en lo particular era lo que me convencí y por lo que yo estaba, era el tema de identidad y lo que representa un jugador dentro y fuera de la cancha. Ronaldinho dentro de la cancha, mis respetos. Fuera de la cancha, tristemente, es una situación que no es ejemplo para nadie. Y esa situación era lo que a mí me generaba conflicto. Y por eso, al terminar el torneo, yo decido dar un paso de costado y sigue el proyecto de Grupo Imagen en ese entonces. Que después Grupo Imagen termina vendiendo también al equipo. La última ocasión fue el año pasado que me invitan nuevamente a regresar con el equipo de Gallos. Se iba haciendo tan trabajo hasta la desgracia que pasó con el estadio, que Ronnie cuenta nueva, todos aprendimos de eso y hoy hay que darle vuelta a la página y lógicamente saber que las oportunidades en cualquier momento pueden llegar y estamos listos. Fue una situación muy, muy difícil, ¿no, Adolfo? Esa otra etapa que estuviste también con el Querétaro y lo que se vivió lamentablemente en esos hechos, pero fue algo muy difícil, ¿no? Para el club y para todos, ¿no? Sí, pero repito, son cosas que están más allá de lo deportivo. Yo estaba en todo lo que es dirección deportiva y todo lo que nada que ver con eso. Entonces, hoy me da un gusto enorme y un placer enorme ver a los muchachos, ver a la afición, ver a la gente cómo está ya comprometida con su equipo nuevamente. Y si es cierto, este equipo prácticamente fue desahuciado por la Federación Mexicana de Fútbol, pues hoy en día sigue levantando la mano en una situación futbolística que si bien es cierto no ha sido brillante, con todo lo que le quitaron y lo que ha conseguido ha sido mucho, muy meritorio. Y qué gran gusto, ¿no? Como dices tú, qué gran gusto ver todavía a la afición de regreso, de vivir obviamente la pasión por el fútbol y estar acompañados de su equipo, el Club de Querétaro. Así es, y eso lo seguimos viendo acá todos los días. Exactamente. Y ya terminando esta gran charla, Adolfo, esta buenísima charla que nunca lo voy a olvidar. Gracias. ¿Qué viene para Adolfo Ríos? Mira, yo creo que no podemos quedarnos varados. O sea, seguimos aprendiendo. Yo acabo de terminar mi licenciatura en Derecho, no para ejercer, sino para seguir teniendo cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas. Y seguir, lógicamente, colgando en nuestras paredes propósitos y situaciones de aprendizaje nuevas. Sí. En este momento estoy muy tranquilo con mi familia, muy tranquilo con mi esposa. Lógicamente, veremos qué es lo que viene. Dios siempre tiene cosas nuevas y a veces podemos ver cosas que están muy alejadas a nosotros y resulta que estamos hechos para eso. No le decimos no porque no nos espanta los proyectos. Hoy en día sigo dando mis conferencias, sigo dando clínicas de porteros para niños, para jóvenes, para adultos. Entonces, sigo disfrutando de lo que hice dentro de la portería y hoy te digo, con la cuestión de seguir participando en medios de comunicación, en Claro Sports, pues es un placer seguir hablando de lo que ha sido mi vida, que es el fútbol. Exactamente, vaya, y el fútbol que ha sido impresionante en toda tu carrera, que ha definido tu vida, como platicamos de lograr los sueños, de cumplir las metas. Vaya que te ha dado mucho el fútbol, ¿no, Adolfo? Sí, gracias a Dios. No hay palabras. Yo creo que así como le entregué todo al fútbol, el fútbol fue bueno conmigo y el aprendizaje principalmente de lo que nos deja. Y nos deja grandes amigos, grandes personas. Entonces eso para mí es un regalo del cielo, es algo que siempre voy a agradecerle a Dios. Y hoy seguimos hablando de fútbol. Exactamente. Y ya bueno, ya casi por culminar esta gran charla, Adolfo, muchas gracias nuevamente por todo tu tiempo, por estar aquí conmigo en esta gran entrevista. Tengo aquí una dinámica de una lista de palabras que yo te voy a decir y tú con una sola palabra también me defines qué significa para ti cada una, ¿va? Ok. Empezamos. Muy bien. La primera es Pumas del UNAM. Mi primer amor. El Veracruz. Mi consolidación. Los Rayos del Necaxa. Mi primer campeonato. Las Águilas del América. Mi sueño. Selección Nacional. Un propósito. Medios de comunicación. Un vínculo. Club Querétaro. Cariño. Y por último, Cristo. Todo. Adolfo,
muchas gracias nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por esta grandísima charla. Vaya que para mí entrevistar a uno de mis también grandes ídolos y leyendas del fútbol mexicano es bastante, vaya, me enriquece mucho, es mucho cumplir este sueño también para mí. Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo fuerte y bueno, gracias por toda la posibilidad que me das para poder expresarme y poder compartir con toda la gente que te va a estar siguiendo. Y ya estamos a la orden, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Gracias, igualmente, Adolfo, muchas gracias a ti y un abrazo a tu familia y a todos tus seres queridos. Gracias, igualmente. Hasta luego, muchas gracias, Adolfo. Gracias.